Muy bien, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, muchachos. Para mí siempre es un placer compartir con este curso. Ya saben que de igual manera tenemos una estrecha relación con el paralelo y que en este sentido también ha permitido que nos podamos desarrollar y desenvolver de una manera mucho más amena, mucho más cómoda, ¿sí? Durante todo el ciclo, como lo hemos venido haciendo. Como ya es de su conocimiento, nosotros habíamos visto cómo se instaura y se implementa la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ¿verdad? Ya vimos que en este sentido, hasta la misma norma Tratado Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos establece la oralidad eh, dentro de los procesos judiciales, en total concordancia y coherencia con lo establecido en el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿verdad? Entonces, pudimos percatarnos cómo se llega a implementar en este caso, que resulta tan importante la oratoria dentro de las habilidades que debe tener un profesional del derecho. La semana anterior, de igual forma, de manera muy articulada con lo que habíamos visto en la semana en la que tratamos la implementación de la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano, eh, nosotros también llegamos a conocer y hablamos sobre los alegatos, ¿verdad? Que es la función y es el modo oportuno a través del cual nosotros, dentro de las diversas diligencias debidamente establecidas en el derecho procesal, nos permiten transmitir de forma directa, ¿sí? Al juez, al administrador de justicia o a la persona que cumpla su rol a su vez, los argumentos, las proposiciones, los elementos de convicción, las evidencias, las pruebas e incluso las peticiones que nosotros tenemos de forma directa como un proceso judicial. ¿Sí? Es por ello que, como ya conocieron lo que ustedes son los alegatos, en la presente semana nosotros vamos a tratar y vamos a conocer sobre estos escenarios y estas diligencias particulares, ¿sí? Que como pudimos conocer, que se encuentra implementada instaurada de forma parte del cuerpo normativo constitucional del Ecuador, se ha establecido para que se implemente y se desarrolle en absolutamente todas las materias jurídicas y procesos judiciales y jurídicos que se desarrollan en este ámbito. ¿Sí? Es por ello que, como les manifestaba en el preámbulo, muchachos, vamos a tratar sobre la audiencia. Vamos a conocer en este caso qué es una audiencia, para que tengan mucho más claro el escenario en el cual van a implementar los alegatos, ¿verdad? Ustedes deben tener muy en cuenta que todo lo que hemos visto a lo largo del presente ciclo se sintetiza en la clase anterior, ¿sí? Que por el mismo hecho de cómo pudieron conocer qué son los alegatos, qué contienen o qué deben contener los alegatos, qué estructura en particular o qué información o contenido debe formar parte de los mismos. El día de hoy vamos a ver cómo se llegan a desarrollar ya en estas diligencias, en estos escenarios, como se los he manifestado, como lo son las audiencias. Pero para ello debemos saber qué es una audiencia, ¿sí o no? Debemos conocer qué es una audiencia. De manera posterior, vamos a observar y a tratar sobre los tipos de audiencia. ¿Por qué? Porque debemos conocer que dependiendo de la materia de la litis, es decir, sobre la controversia que se va a tratar, existen procedimientos debidamente y procesos debidamente establecidos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene estructuras correspondientes dependiendo de la etapa en la cual se va
a ventilar, en este caso, estas acciones para que se pueda seguir desarrollando en sí un proceso judicial. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Nosotros vamos a demostrar la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico con el propósito de que, con base en aquello, se puedan desarrollar los argumentos dependiendo de las estructuras de los mismos y en relación a la materia de la litis y de los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal, que como les había manifestado, va a depender muchas veces de la etapa en la que se encuentre, como de igual manera de la materia de la litis, es decir, de la rama jurídica en la que se llegue a ventilar este proceso, porque hay varios puntos de convicción que debemos tomar en consideración. Incluso para que una misma autoridad judicial pueda abocar conocimiento sobre un caso en particular, debe tener jurisdicción y competencia. ¿Sí? Jurisdicción en lo que corresponde a ámbitos de territorio. ¿Sí? Y competencia dependiendo, y en este caso, de la área específica en la cual, sobre la cual se va a tratar o se va a ventilar este caso. ¿Sí? Son cositas y son terminologías que ustedes ya deben ir conociendo y de las cuales van a tener que ir familiarizándose un poco más, ¿sí? Por el mismo hecho que de forma permanente van a tratar y van a tener en este caso este tipo de familiarización y conectividad sobre los temas que van a desarrollar a lo largo de la carrera. Además, muchachos, tomar en consideración que como yo les he manifestado, ustedes ya deben tener familiarización con los cuerpos legales, ¿sí? Es decir, con las leyes, con los códigos. Por eso yo como punto de partida, de manera muy fundamental y esencial, les había manifestado que ya deben tener la Constitución. Si tal vez no lo tienen de manera física, descarguen la Constitución en línea, ¿sí? En PDF. Lo mismo el Código Civil y el Código Orgánico Integral Penal, que son los cuerpos que ustedes van a observar incluso desde el punto de partida, en este caso, dentro de su preparación académica. ¿Estamos? Eso sí ya les manifiesto porque es importante. No les pido que ustedes ya de forma profunda dominen todos los códigos, pero por lo menos leamos y conozcamos lo más esencial y lo más importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que incluso ustedes puedan tener una comprensión sobre lo que refiere cada uno de estos cuerpos legales, ¿sí? La audiencia. Siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEF. ¿Qué era el COGEF? A ver. El Código Orgánico General de Procesos. Ya, perfecto, May. Muy bien, ya ustedes tienen que ir conociendo en este caso este tipo de denominaciones de los cuerpos legales, ¿no es cierto? Y en este sentido, el Código Orgánico General de Procesos es en el cual se llegan a establecer las normas del juego dentro de los procesos jurídicos, ¿sí? Dependiendo, como les había manifestado, de las áreas, de las materias o incluso hasta de los procesos o procedimientos que se lleguen a plantear. Es necesario continuar con el tema de las audiencias, siguiendo a uno de los autores recientes de beneficio de los lectores, en este caso, para que ustedes puedan tener una conectividad con todos los temas que hemos venido viendo. Sí se van dando cuenta cómo todo se conecta, desde la implementación de la oralidad, desde los alegatos, ahora las audiencias. ¿Pero qué es la audiencia? Audiencia viene de audir. ¿Qué es audir? Escuchar. ¿Sí? Ya lo vimos, ya lo tratamos en la misma clase que les mencionó de manera reiterada en la implementación del sistema de la oralidad, perdón, de la oralidad del sistema jurídico ecuatoriano. ¿Sí? Y es el acto procesal por el cual la autoridad competente, el juez, el administrador de justicia, la persona que realice o cumpla su rol, dependiendo del ámbito del área, ¿sí? Conoce las pretensiones de las partes. ¿Qué es lo que yo estoy buscando a través de este proceso jurídico? ¿Sí? Instruye el proceso por el mismo hecho de lo que les había manifestado.
El juez es el director de la orquesta, muchachos. Él es el que va a direccionar el proceso para que no se vaya a vulnerar o a inobservar algún tipo de solemnidad que se requiera para el caso a tratar de forma específica. Escucha las declaraciones y los alegatos, las proposiciones, las perspectivas, los argumentos de las partes. Observa las pruebas por el mismo hecho de lo que les he manifestado. Todo lo que ustedes vayan a proponer tiene que ser demostrado a través de pruebas y evidencias, ¿sí? Porque las meras palabras, se conoce de manera muy común, se las lleva el viento, muchachos. Si ustedes no prueban lo que están manifestando, no va a servir de absolutamente nada. Y a través de todas estas consideraciones antes manifestadas, decide. ¿Qué quiere decir esto? Que resuelve. Emite una resolución o emite una sentencia. ¿Sí? Acerca del caso que se ha tratado. Como derecho es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente. Previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones, tiene su base en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que rige para cualquier tipo de procedimiento. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ello? En este caso, nosotros ya tratamos sobre esto. Aquí tenemos una norma con carácter supraconstitucional. ¿Alguien sabe qué es que tiene un carácter supraconstitucional? Que en este caso, muchachos, incluso es superior a la Constitución. ¿Sí? Y por ende, ya dentro de este artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece, y recuérdenlo bien, que toda persona tiene derecho a ser escuchada, ¿no es cierto? A ser oída, nos decía esta norma. Por ende, si tiene que ser oída, ¿cómo va a ser oída? A través de la oralidad, ¿no es cierto? Y ahí es cuando ustedes ya van a aplicar la oratoria jurídica, estableciendo y dando a conocer sus argumentos. El cambio del sistema escrito al del juicio por audiencias se basa en los principios de inmediación y contradicción. ¿En qué consiste el principio de inmediación? Repítame la pregunta sobre mediación, doctor. ¿En qué consistía el principio de inmediación? Buscar un acuerdo para que las dos partes queden conforme y se pueda evitar un juicio No, y que no, sea no, de no, manera... no, no, no. Ay, No perdón. te me inventes, ¿verdad? Eso es mediación. Ay, me confundí, me Es confundí. una cuestión muy diferente. Ahí sí es lo que tú me refieres, ¿no? Que en este caso es un procedimiento extrajudicial, ¿sí? En el cual se puede buscar una solución y un acuerdo, un consenso entre las partes. Estoy hablando del principio de inmediación. Recuerden que cuando habíamos hablado del principio de oralidad, habíamos manifestado que hay otros principios que se desarrollan a través de la oralidad. El Es que yo le principio escuché mal, yo le escuché mediación, doctor, disculpe. no hay problema. El principio de inmediación, recuerden que trataba sobre este momento oportuno y sobre el desarrollo de estos actos procesales a través del cual el juez, el administrador de justicia, va a conocer de primera mano, es decir, de parte valga la redundancia, las partes procesales, sus argumentos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se empape sobre el tema que va a tratar. ¿Sí? Y el principio de contradicción. Y esto recuerden que lo vimos en la clase de la implementación de la oralidad del sistema judicial ecuatoriano. ¿Sí? Cuando hablamos del principio de contradicción, es este principio que se despliega y se desarrolla a través y que nos permiten, sí, contradecir
lo que presente o que lo que llegue a ser presentado por nuestra contraparte, ¿sí? Es decir, por nuestro adversario, en este caso en el ámbito jurídico. ¿Para O sea, qué? es como apelación a lo que dice lo contrario. Ya, es para desvirtuar incluso, ¿no es cierto?, los argumentos de la otra parte, o las pruebas, o las evidencias, dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Recuerden, esto es importante, esto sí es importante que lo conozcan, muchachos. Ya como les digo, eso forma parte de lo que vimos de la semana número 13. Cuyo resultado es la aproximación a la realidad en base a la información de calidad producidas por las partes precisamente en audiencia, porque aquí es donde va a desarrollarse y a transmitirse esta información, ¿no es cierto? Estos argumentos, estos alegatos, estos fundamentos, estos sustentos de los cuales ustedes van a acogerse para poder fundamentar las pretensiones y las proposiciones que ustedes están planteando. Dentro de los tipos de audiencia, tenemos varios tipos de audiencia que pueden llegar a desarrollarse dependiendo de la materia o de la etapa incluso en la que se encuentre dicho proceso. Tenemos la audiencia preliminar o de saneamiento, la audiencia de juicio, la audiencia única, la audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actos de mediación expedidos en el extranjero, audiencia para resolver solicitud de providencias preventivas, audiencia de recursos, audiencia de consultas, audiencia especial para la versión anticipada. Entonces tenemos varios tipos de audiencia que se llegan a desarrollar en este caudo por procesal, ¿sí? Dentro de la audiencia preliminar del saneamiento, tiene como objetivo el conocimiento y resolución de excepciones. Es decir, que en este caso hay, dependiendo de la materia de la litis o del caso que se vaya a tratar, hay ciertas solemnidades, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿sí? De no ser el caso, va a ser el momento correspondiente en el cual se van a presentar estas excepciones, ¿sí? Dentro del caso que se está observando. Se va a observar y se va a establecer la validez también del proceso, en la cual se va a revisar que no se hayan observado alguna solemnidad, algún requisito, o incluso que no se haya vulnerado algún tipo de derecho o el mismo debido proceso. La determinación del objeto de controversia, sobre qué va a tratar este caso en particular. Los reclamos de terceros de llegar a existir, competencia y cuestiones de procedimiento, que aquí por eso mismo tiene este punto específico de saneamiento, es decir, solventar, solucionar, sanar, ¿no? ¿Sí? Alguna particularidad que se llega a presentar, la fundamentación de la demanda, contestación o reconvención. Y aquí viene una cuestión que por lo general siempre sucede y se presenta en este momento oportuno, pero por el mismo hecho de que, como les he dicho, nosotros siempre nos vamos a desenvolver en un entorno de controversia, casi no se da, pero siempre es el administrador de justicia tiene que poner a consideración en las partes de esto, que es la conciliación, la proposición de fórmulas de arreglo. No es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja, ¿sí? Esto se encuentra establecido en el artículo 56 de la Ley del Arbitraje en concordancia con el artículo 224, numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué? Porque aquí va a manifestar el juez, va a proponer a las partes de si puede llegarse a un arreglo, ¿sí? A una solución, que como les manifiesto, por lo general no sucede. Sí hay casos, sí, hay casos, pero la regla general es que no se pueda llegar a un consenso entre las partes en este momento, por ejemplo. También se anuncian pruebas, se efectúan solicitudes y objeciones y planteamientos referidos de la oferta de la prueba de la contraparte. Es decir, se puede aquí, en total concordancia con el principio de contradicción, ¿no es cierto? Se puede llegar a refutar algún tipo de prueba presentada por la parte contraria. La prueba de oficio, que incluso puede ser solicitada por el juez de manera
directa, exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba de hechos notorios o que no requieren prueba, la admisibilidad de la prueba. Si se dan cuenta cómo todo esto corresponde al principio de contradicción, ¿sí? Por el mismo hecho, en este caso, que nos permite a nosotros contradecir lo que llega a presentar la otra parte. Pruebas a practicarse antes de la audiencia de juicio, que deben desarrollarse con inmediatez. Acuerdos probatorios, incluso aquí en relación a los peritos. Y resoluciones, ¿sí? En la cual ya se puede incluso llegar a señalar la audiencia de juicio para que continúe el proceso de manera debida y regular. Esquema de una audiencia preliminar. Dentro de la misma nosotros tenemos la instalación de la audiencia. Miren, aquí tenemos incluso hasta un esquema para que ustedes vayan viendo qué es lo que va a suceder. El juez va a instalar en este caso la audiencia, se van a realizar las presentaciones de las decisiones previas. De ser el caso de que no exista ningún tipo de contraposición, en este caso, va a realizar el señalamiento del auto interlocutorio, en el cual declara la validez del proceso, el objeto de la controversia, es decir, el objeto a tratar, los reclamos de terceros, de ser el caso que existan, la competencia e incluso hasta la jurisdicción, que como les había manifestado es elemental para que un administrador de justicia pueda abocar conocimiento de manera válida sobre un caso respectivo, cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidarlo o sanearlo, ¿sí? De manera posterior, se va a realizar la exposición de los fundamentos de la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención. Esto ya corresponde a las intervenciones de las partes en sí. Va a realizar la promoción de la conciliación, que va a proponer en este caso que a las partes, si puede existir algún tipo de arreglo previo. De no haberlo, se va a anunciar la prueba, la resolución sobre las pruebas, la resolución judicial y convocatoria a audiencia de juicio y los recursos, las resoluciones de recursos. En este caso, de ser el caso de que existan recursos presentados por alguna de las partes por sentir algún tipo de inconformidad o no estar de acuerdo con alguna decisión tomada dentro del mismo. Tenemos la audiencia de juicio, que establece que una vez que el proceso ha sido saneado, se realiza la audiencia de juicio, donde se producen las pruebas, las partes alegan y el juez emite su resolución oral. En sí, esta viene a ser una síntesis de la audiencia de juicio. El juez dispone a Secretaría la lectura de la resolución del extracto del acta de la audiencia preliminar, es decir, en la audiencia previa, concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial y determine el orden en que se practicarán sus pruebas de acuerdo a su estrategia de litigación. Recordemos que todos los discursos jurídicos, los razonamientos persuasivos, los alegatos en sí, tienen que estar desarrollados de manera técnica, por todo lo que contiene y por la relevancia que llegan a obtener dentro de un proceso judicial. Si ustedes no se manejan de forma estratégica en la litigación, van a perder, ¿sí? Concede la palabra a la parte demandada para que formule el alegato inicial y determine el orden en que practicará sus pruebas. Entonces, miren cómo se va desarrollando en sí esta audiencia de juicio. El juez dispone la práctica de las pruebas admitidas, siguiendo el orden solicitado, concede tiempo para que se expongan los alegatos finales, primero la parte actora y luego la demandada. Se admite una sola réplica respecto a los alegatos, es decir, sustentar o motivar de mejor manera lo antes planteado. El juzgador podrá solicitar aclaraciones o precisiones, porque por el mismo hecho que les manifesté, el juez viene a ser, muchachos, el director de la obra. Él va a ir direccionando el proceso
para que no se inobserve o se incurra en algún tipo de falta. Y emite la decisión oral, que se podrá suspender la audiencia hasta que se forme una decisión. Se debe reanudarla dentro del mismo día, emitir una resolución conforme establece el artículo 94. Entonces, miren, cómo en este caso ya se van estableciendo incluso los medios en los que tienen que llegar a desarrollarse las diligencias. ¿Sí se dan cuenta? Cada audiencia tiene una estructura, cada audiencia tiene un desarrollo y esta va a ser verificada y observada por el administrador de justicia. Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por su